estuvimos viendo cuáles fueron internacionalmente los primeros antecedentes de lo que es formalmente el derecho constitucional. Hablamos de la Carta Magna, hablamos de la Constitución norteamericana, hablamos de las constituciones francesas, y el día de hoy nos acompaña el licenciado ¿Pero sí te oye? Roldán para darnos un tema sobre lo que es la supremacía constitucional, antes de que podamos nosotros revisar los antecedentes formales de la Constitución en nuestro país, que es la clase que nos toca el día de hoy. ¿No les has activado el micrófono? Ahorita que el licenciado Roldán pueda acceder a su micrófono, nos va a dar una plática de lo que es formalmente la supremacía constitucional, cómo es que funciona y cómo puede entenderse doctrinalmente. Bueno, compañero Roldán, ya está. Buenas tardes a todos. Su micrófono. Un segundo, hay una... Se escucha muy Me bien. ayudó con el sonido. ¿Sí me escuchan? Roldán, vamos a... Buenas, ¿sí me escuchan? Hay un micrófono que ¿Sí me escuchan? interferencia, ¿verdad? ¿Sabes cuál es? Para que podamos escucharte bien. A ver, creo que ya dejó de hacer interferencia. Adelante, adelante. Ok, vamos a hablar sobre la supremacía constitucional. Tenemos un entendido de que todos los sistemas jurídicos deben de llevar una cierta armonía. En México nosotros tomamos el tema son los tres poderes, que es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En ese tenor, para que no exista ningún problema entre los tres poderes y para que no se concentre todo el poder en uno de esos tres poderes, es por lo cual que la supremacía constitucional se establece en la Constitución para regir todos los sistemas jurídicos y que ninguna ley esté por encima de la propia Constitución política. Lo tenemos nosotros contemplados en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice, artículo 133, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el presidente de la República con la aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. En esa parte tenemos lo que es la ley suprema, la supremacía constitucional, que establece que ninguna ley secundaria, algún acuerdo, algún código esté por encima de la Constitución o contravenga lo establecido dentro de la Constitución. Es decir, que si algún Congreso estatal llegase a crear una ley que contravenga aquellos principios que se encuentran establecidos en la Constitución, estos van a tenerse por inconstitucionales ante los tribunales, ante el más alto tribunal. En este caso, para ustedes, ¿quién es el más alto tribunal de México? La Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, exactamente. Cuando se encuentra en salas o en pleno. ¿En pleno?
en pleno exactamente, que son los 11 ministros que la conforman, 5 por un lado, 5 por el otro, el que la preside, que es el que da el voto de calidad. Ya, a partir de ahí encontramos lo que es la supremacía constitucional, que es lo que le da el orden a todo el sistema jurídico dentro del país. Asimismo, la supremacía constitucional establece que los tratados internacionales no tienen tampoco que contravenir a lo que está establecido en la Constitución política. México ha ratificado tratados internacionales con todo el mundo y muchos de esos tratados no los puede cumplir, no puede cumplir lo que es el contenido de los mismos. En este tenor encontramos que por eso ha existido algunas cuantas irregularidades y el Estado mexicano pues se ha visto condenado a pagar ciertas violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, los casos más sonados son el de Rosendo Radilla. También puedo comentarles que hay asuntos, o ha habido asuntos, el caso Avena, por ejemplo, en el que el Estado mexicano demandó a Estados Unidos. En este sentido, lo que la supremacía constitucional nos establece es que dentro de esta herramienta que tenemos, como la supremacía constitucional, encontramos que también sirve para hacer valer lo que en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos se encuentra establecida y hacerla supranacional o transnacional, más bien. Transnacional es el nombre correcto que se le da. Es decir, que lo que también está contenido dentro de nuestra Carta Magna también se puede hacer valer en las instancias internacionales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que tengan? No. Algo que no entiendan, por ejemplo, el 133, ¿qué es lo que pueden hacer con el 133? Pueden invocarlo dentro de sus escritos, pueden hacer uso de invocar el artículo primero, cuarto, bueno, dependiendo, artículo primero, quinto, sexto, octavo, 14, 17, que son los más comunes, y finalizar con el 133, que es el que te permite pues, hacerle ver al juez que también estás invocando la supremacía constitucional, que es el hecho de que ninguna ley va a estar por encima de lo que la misma Constitución establece. Ningún código. De hecho, no sé si se han dado cuenta que hay ocasiones en las cuales, y el más sonado es el caso, la ley Bonilla, la que tiene como 20 días, me parece, que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el caso más reciente en cuanto a inconstitucionalidad se refiere. ¿Por qué? Porque lo que ya estaba establecido fue revocado por la ley Bonilla, pero la ley Bonilla contraviene lo que se encuentra establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que hay una ley que es inconstitucional, y por ser inconstitucional va contra la naturaleza, la esencia de nuestra Constitución, y por tanto tiene que ser revocado. Bueno, pues ¿para qué sirve la supremacía constitucional? La supremacía constitucional sirve para señalar a todos los órganos judiciales y también para los demás poderes, el ejecutivo y el legislativo, para que tomen en consideración que la Carta Magna es la ley suprema por la cual nos vamos a regir. Para eso es lo que sirve la supremacía constitucional. Les voy a hablar un poquito, hay un caso que se llama
es este caso Marbury versus Madison. Esto sucedió en Estados Unidos. Y lo que pasó fue lo siguiente. En el caso Madison, nombran a unos jueces de paz. Allá existe la figura del juez de paz. Aquí también, aquí me parece que existe, de hecho, no existen los jueces de paz. En Estados Unidos hay jueces de paz. En 1803 nombran 40 jueces de paz. Nombra el juez John Marshall. Bueno, en ese momento no era secretario de Estado John Marshall. Nombra 40 jueces de paz y toma él posesión. No le alcanza el tiempo para que él emita todos los nombramientos, y se los deja a su sucesor. Era aquí tengo el dato. Su sucesor era James Madison. James Madison llega a ser secretario de Estado y niega ciertos nombramientos. Entre los nombramientos a los cuales se los niega es a un juez de nombre William Marbury. William Marbury demanda ese nombramiento que no se le concede, y el juez John Marshall da el voto de calidad, argumentando que todo aquello que se encuentra plasmado dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica tiene que prevalecer por encima de cualquier acuerdo fuera de la Constitución. Ese es el caso con el que inicia lo que es la supremacía constitucional. Y esto no nada más es en México, es en todos los países en los que se maneja el tipo de organización política como lo es el mexicano. Hay que recordar que nuestra Carta Magna tiene dos, está formado por dos tipos de construcciones, la orgánica y la dogmática. La orgánica son bueno, esto se los va a decir el licenciado Christopher, pero la orgánica son los derechos fundamentales, y la parte orgánica, la dogmática, perdón, es el cómo se va a dividir las funciones dentro del Estado mexicano. Y bueno, pues la supremacía constitucional, ¿para qué sirve? Pues sirve como garante de que todas las demás todos los demás leyes que emanen de los estados que están adheridos a los Estados Unidos mexicanos, los 32 estados, los cuales se conforman el territorio nacional, deben de velar y hacer velar lo que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece en sus artículos, en su contenido como tal, y la esencia tiene que prevalecer, y no puede haber ningún estado que realice esa inobservancia. Tampoco puede haber ningún congreso que legisle en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Tampoco puede haber ningún municipio que cabildee y que realice decretos en los cuales contravenga las disposiciones que se encuentran contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, al final de cuentas, pues la Constitución Política se tiene que interpretar como tal, porque no hay derechos humanos, bueno, los que se encuentran plasmados en la Constitución Política no son absolutos. Encuentran una ley que los regula, que es la ley secundaria, y esta misma ley secundaria tiene que adaptarse a lo que la Constitución Política establece, y todo esto con base en la supremacía constitucional. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Adelante, jóvenes. Si tienen preguntas, es el momento. A ver, tu Soledad, ¿qué pregunta tienes? No, ya pregunté Ah, que para qué servía la supremacía constitucional.
¿Ah? No se oye. Es que el maestro César me tiene silenciada. Qué bueno. Así tenla. Pero no hay falla. Te oyes a través del micrófono de Roldán. ¿Te oyes a través de mi micrófono? Sí, alguna duda que tengas, alguien más que tenga alguna duda al respecto. Jóvenes, el tema va a ser parte de la evaluación, así que si alguno de ustedes tiene una pregunta, es el momento. Maestro, Dígame. cuando abrogan una ley en la Constitución, ¿la pueden volver a revivir, por decirlo así? Revivir. Ajá, volverla. No, el ejemplo claro es la pena capital. Ah. ¿A poco la pena capital está entonces? ¿Esta? Estuvo en algún momento en la Constitución política, pero estamos hablando de hace dos siglos más o menos. Ajá, esa, o sea, ya cuando las quitan, ya no pueden volverlas a poner. Ya no se pueden volver a constituir dentro de... No, ya no. Ya no se no. puede volver a constituir. No. Bueno, yo soy de la idea que sería viable, pero sería muy difícil, porque actualmente el Estado mexicano forma parte de tratados internacionales como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y la misma Carta de la Organización de las Naciones Unidas, en las cuales se recomienda evitar la pena de muerte dentro de las constituciones. Si se podría, tal vez, pero sería un procedimiento muy largo, porque sería revisar tratados, hacer reservas, y un procedimiento muy largo, según yo. No sé si el licenciado Roldán tenga otra postura. Yo creo que con respecto a la progresividad con la que se maneja México a nivel internacional o en cuestiones jurídicas de materia internacional, yo creo que no es viable regresar a la pena capital, toda vez que, dígame. Bueno, ok, eso sí lo considero. No sería viable, pero en algún otro artículo que fuera viable regresarlo. Sería que no volvemos a lo mismo. Sería de una manera exactamente que no contraviniera lo que se encuentra ya establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pudiese ser que la Cámara o el Congreso de la Unión o incluso el propio Ejecutivo proponga alguna ley, pero que esta no contravenga lo que se encuentra establecido dentro de la Carta Magna, porque si bien es cierto, todos los artículos que han sido modificados, quiero pensar eso, son con la finalidad de que de velar por los derechos humanos, de velar por ciertas garantías que el Estado mexicano dentro de sus políticas encuentra que son viables para que exista la progresividad para el gobernado. ¿Hay alguna otra duda al respecto? Eso la señora no me cansa conmigo. ¿Qué es eso? ¿Quién está viendo la tele? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan? La supremacía constitucional también les voy a comentar, voy a hacer un breve comentario en la supremacía constitucional lo que encontramos es que también es un garante para que otros instrumentos o medios de control constitucionalidad, como lo es el juicio de amparo, tengan la fuerza coercitiva que tienen dentro del Estado mexicano. Toda vez que
el juicio de amparo está regulado por el artículo 103 y el 107, los cuales son los que le dan vida al juicio de amparo en sí. Pero también en esencia derivan del 133 constitucional. Por un lado. Por el otro lado, como se los comenté hace rato, también el 103 y el 107. Por otro lado, también 103 y 107. Por otro lado, también quiero recalcarles que se encuentra lo que es el principio de el control difuso. No sé si el licenciado Christopher Dick lo vas a ver más adelante, el control difuso. Sí, más adelante, la siguiente semana yo creo. Control difuso. Ah, ok, bueno, nada más como pequeña introducción del mismo, y esto es el control difuso es el control que le dice al juez, ya sea federal, estatal, municipal, le dice: juez, tú tienes que hacer valer lo que se encuentra establecido en la Constitución Política Mexicana y en los tratados internacionales. Y aquel tratado o aquel artículo que contravenga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tú vas a prevalecer a la Constitución Política por aquel tratado internacional. Esa es la manera en cómo se les podría yo explicar a grosso modo lo que es el control difuso. El control difuso es un control que permea por todo el sistema judicial mexicano y que le hace ver a todos los jueces que tienen que respetar lo que se encuentra establecido en la Carta Magna. En este sentido, encontramos de nuevo la supremacía constitucional, y en cada uno de los temas que abordan ustedes en la materia de derecho constitucional, se van a encontrar que la supremacía constitucional de una u otra forma va a estar ahí, porque se van a dar cuenta que la Constitución tiene que prevalecer por encima de cualquier otro código, otra constitución de otro estado que pertenece a otro estado de la República Mexicana, de algún código, un código civil de cualquier estado, de cualquier no olvides el de tránsito, el reglamento de tránsito, de cualquier reglamento, de cualquier circular, de todos esos tipos de documentos que emanen de congresos locales, tienen que estar apegados a la Constitución política. De lo contrario, se considera inconstitucionales. No sé, ¿alguna pregunta que tengo? Jóvenes, estamos a acercarnos al final de la primera sesión de Zoom. Tenemos espacio de 8 minutos. Si alguien tiene una pregunta, es el momento. Maestro, yo sí tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo viajo a otro país, ¿ahí mis derechos me prevalecen o tengo que acatarme a las leyes del país? Derecho internacional. Ajá, derecho internacional. Así como todos los extranjeros, al tocar suelo mexicano, artículo 1 constitucional, todos los derechos y obligaciones que el Estado mexicano otorga, bueno, principalmente los derechos. Así también, en cuanto a derecho internacional, tú al pisar otro territorio, también tienes que acatar las normas que rigen dicho lugar. Me parece que esto se viene manejando desde derecho romano, si no mal recuerdo, con La ley de la tierra. la ley peregrina, ¿no? Sí. Derecho Pero sí, también, por ejemplo, sí podrías solicitar derechos como nacional si ingresaras a una embajada o a un consulado con bandera mexicana. Exactamente. Se considera territorio soberano del país las embajadas y los consulados. Exactamente, porque ese territorio donde se encuentran las embajadas y los consulados, ese territorio es mexicano. De igual forma,
la embajada, por ejemplo, la embajada de Colombia aquí en México, ese terreno, ese territorio, ese suelo es exclusivo de Colombia. O sea que por el simple hecho de la embajada, la bandera. Sí, incluso las embarcaciones me parece, ¿no? Cris, o pasa a lo que es la cuestión de algún nacido en algún buque o alguna aeronave con la bandera. Los nacidos en buques bajo bandera mexicana tendrán la nacionalidad mexicana. Exactamente. O de la bandera que tenga el buque. Un buque con bandera mexicana está en aguas internacionales y nace un bebé. ¿De qué país nacionalidad va a recibir? Pues se supone que la nacionalidad es de la nacionalidad que es la embarcación, ¿no? Bajo la bandera que tenga la embarcación. En el supuesto de que los padres fueran mexicanos, pero ¿qué pasa si uno de los padres fuera alemán? Pueden elegir la nacionalidad, ¿no? Los padres que quieran. La persona en ¿O quieren las dos? podría elegir, por ejemplo, solicitar la ciudadanía alemana por el derecho de sangre, porque la Constitución alemana así lo contempla también. Sí, porque, bueno, estamos ahí un poquito. Al menos a nosotros nos tocó, bueno, yo conozco a un niño, ya no tan niño, su mamá es, ¿qué cosa es, Sandra? ¿Argentina? No, Argentina. Es argentina, el papá es alemán y él nació aquí. Y él tiene nacionalidad alemana y mexicana, pero la Argentina en su mamá no. El derecho contempla el derecho de sangre, el ius sanguini. Derecho de sangre, exactamente. Sí, llega el momento en el que el niño ya cuando es adulto, él va a decidir qué nacionalidad va a querer. ¿Y solo se puede quedar con una? ¿O puede tener las tres? Me parece que solamente puede quedarse con una, ¿no, Cris? Bueno, la doble nacionalidad ya se permite dentro de la Constitución, pero hasta hace unos años no se podía. Tenías que renunciar a una de las dos nacionalidades. Sí, porque Josué tiene doble nacionalidad. Bueno, tiene la española y la mexicana. Y hasta donde yo sabía... Tiene la mexicana. No, pero él, que yo sepa, Lucas tiene dos. Tiene la alemana y la mexicana. No tiene la de Sandra. Entonces, maestro, cuando dicen se naturalizan mexicanos, ¿dejan de ser de otro país? ¿O siguen teniendo los mismos derechos? Me parece que siguen teniendo los mismos derechos. La naturalización, para efectos de México, es tener los mismos derechos que un nacido aquí. Poder exigir hasta cierto punto los mismos derechos que la Constitución otorga. Sin embargo, hasta hace un tiempo era imposible que un naturalizado se desempeñara dentro del gobierno. ¿Por qué? Porque se exigía que fueran naturales mexicanos o nacidos mexicanos. Y por ejemplo, ahora en esta administración y en algunas otras, tenemos ejemplos como Taibo II, que es extranjero, John Ackerman, que también es extranjero, y están ahí en la administración pública. Sí, antes no se podía hacer parte de la administración pública siendo extranjero. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿El derecho constitucional se usa más en la materia de amparo? El derecho constitucional se usa en la materia de amparo, bueno, se usa lo que es en la materia de amparo. Se usa, el derecho constitucional lo vas a utilizar para todas las ramas del derecho. Ok. Siendo honestos. Recuerden que hablábamos que la Constitución es la base tanto reglamentaria como orgánica de la cual se van a desprender todos los poderes públicos del Estado y toda la actividad del Estado. Por lo tanto, todo el Estado deberá ajustarse a lo que dice la Constitución. Lo que les decía yo la otra vez, todo dentro de la Constitución y nada fuera de la Constitución o al margen de la Constitución. Así va a funcionar. Dura lex el lex.
Bueno, Sí. jóvenes, estamos finalizando la primera sesión de Zoom. Me da mucho gusto que puedan habernos acompañado todos. Agradezco muchísimo al licenciado Eduardo Roldán por la explicación y por haber aceptado participar en esta clase. Yo sé que es un profesionista experto en su materia, entonces no había mejor persona para explicarnos de forma sencilla lo que era o lo que se entiende por la supremacía constitucional. Inclusive tocamos otros temas interesantes y vamos a pausar la transmisión para efecto de que podamos renovar la conferencia de Zoom, y el siguiente tema sería ya los antecedentes históricos de las constituciones mexicanas. Entonces, amigo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por invitarme. Gracias a ti por invitarme. Gracias Nada. a todos. Saludos. Nos Gracias, estamos maestro. viendo, jóvenes. Nos vemos en breve. Gracias. Hasta luego.